Una fuente en el desierto fue Jesús mi Salvador. Cuando sediento yo andaba en los placeres del mar, sin encontrar a un amigo que me pudiera ayudar, sin encontrar a un amigo que me pudiera ayudar. Bendito samaritano, tú me llevaste al mesón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos, en esta preciosa hora. Damos gracias al Señor que nos ha permitido esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, sabiendo que este es el llamado que tenemos cada uno de aquellos que le hemos recibido. Bendito sea Dios. Damos la honra y la gloria a nuestro Padre eterno que nos ha permitido poder compartir la palabra. Dios le bendiga a cada uno de aquellos que se van a conectar, de aquellos que nos miran en cualquier parte del mundo. Dios los bendiga grandemente. Que nuestro Padre Celestial sea fortaleciéndolos a cada uno, y que nuestro Señor Jesucristo derrame siempre en ellos ese buen deseo de poder continuar, de poder avanzar. Bendito sea el Rey de Reyes. Dios me lo bendiga, que vamos a compartir la palabra de nuestro Padre eterno, y vamos a hacerlo, amados hermanos, y vamos a estar compartiendo un mensaje, un buen administrador de Jesucristo. Tenemos bastante palabras, bastantes versículos para este mensaje, y esperamos que nos tenga mucha paciencia, porque nos gusta a exponer las escrituras, no el pensamiento nuestro, sino lo que la palabra del Señor nos dice. Bendito sea Dios. Dios me lo bendiga, que el Señor me le fortalezca a cada uno de aquellos fieles a Jesucristo, de aquellos que son fieles a esa bendita palabra, y aquellos que todavía no son fieles, bueno que sea Dios poniendo en ellos ese buen deseo, ese ánimo para poder hacer lo que la palabra del Señor les manda hacer, no lo que ellos quieren hacer. Bendito sea Dios. Para todo esto, amados hermanos, vamos a estar leyendo un pasaje en las Escrituras, y eso lo vamos a hacer aquí en la epístola de segunda de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 1 en su versículo del 1 al 4, para la honra y la gloria del Señor. Dice así la palabra, tal y como está escrita, dice la palabra, y así dice la voz de nuestro Padre. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bendito sea el Padre Celestial. Aquí podemos ver, amados hermanos, el encargo que está dando nuestro hermano Pablo a Timoteo, para que pueda, dice, tú pues sufre penalidades. Lo que has oído, dice, de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Podemos ver, amados hermanos, en todo esto, en este llamado que le está haciendo nuestro hermano Pablo a Timoteo, lo está llamando a buscar personas fieles, a buscar personas que administren bien y que lleven la palabra de Dios tal y como está escrita. Aquí podemos ver, bendito sea Dios, y vamos a leer un pasaje ahí en Tito. Tito capítulo
1, versículo 5 en adelante vamos a estar leyendo. Dice la palabra: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bendito sea Dios, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén, dice, acusados de disolución ni de rebeldía. Bendito sea el Creador, bendito sea el Padre Celestial. Aquí podemos ver primeramente que mandó a establecer ancianos en cada ciudad. No está mandando a poner un líder en una iglesia solamente. Está mandando a establecer ancianos en cada ciudad. En cada congregación podemos ver que debe de haber de 2 o 3 o más ancianos, para que el anciano no se vaya a envanecer, para que el anciano, para que el administrador de Jesucristo no se vaya a envanecer y no vaya a caer en tentación, y el enemigo, nuestro adversario, el diablo, lo vaya a agarrar para instrumento de él. Por eso es necesario, hoy podemos ver, amados hermanos, que cada uno, cada congregación, cada grupo que se reúne, bendito sea Dios, solamente tiene un pastor, como ellos le dicen, y no tienen a nadie más allí. ¿Por qué? Y esto nos lleva a ver o a pensar de que estos podrían ser falsos, porque no están haciendo lo que la palabra del Señor nos está mandando: establecer ancianos. Podemos ver y vamos a ver ejemplos. Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, cuando Él envió, cuando Él mandó, cuando Él escogió, Él no solamente mandó a uno, Él siempre, y vamos a ir a verlo a Marcos. Vamos a ver en Marcos capítulo 6, versículo 7 al 10. Vamos a ver que cuando Jesucristo llama, cuando Jesucristo establece, cuando Jesucristo manda a personas a predicar, Él nunca escoge solo uno y lo deja solo. Siempre manda a 2 para que se exhorten los unos a los otros, para que ninguno, amado hermano, se vaya a dejar engañar por el engaño del pecado, por el engaño de la riqueza, por el engaño de la avaricia, de la codicia. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahí podemos ver, amados hermanos, y podemos pensar que estos serán falsos porque no están de acuerdo a la palabra, no están de acuerdo a las sanas palabras, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 6, versículo 7 hasta el 10, voy a leerlo. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos, dice, de 2 en 2. Y les dio autoridad, dice, sobre los espíritus inmundos. Aquí podemos ver en esta lectura, en este pasaje del capítulo 6, versículo 7 de San Marcos, según el Evangelio de San Marcos, dice que él llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Aquí podemos ver, amados hermanos, que algo no está bien con estas llamadas congregaciones, con estas llamadas iglesias de hoy en día, con estas llamadas, amados hermanos, iglesias que ellos dicen. ¿Por qué? Porque estamos viendo que solamente un varón, solamente un hombre se autoproclama pastor, se autoproclama, bendito sea Dios, apóstol, se autoproclama, amado hermano, de cualquier nombre se pone. Pero aquí podemos ver, amados hermanos, que no están siendo establecidos mediante la palabra. No tienen, bendito sea Dios, el establecimiento como la regla que Cristo puso. Bendito sea Dios. Y vamos a seguir leyendo. Aquí podemos ver que Él los mandó, bendito sea Dios, a predicar la palabra.
los mandó a predicar el evangelio, los mandó, amados hermanos, para que todos aquellos que escucharan el evangelio vinieran al arrepentimiento. Pero bendito sea Dios, muchos se han desviado, muchos se han apartado por codicias, y el mandato de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra en Mateo capítulo, bendito sea Dios, 10 versículo 8, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonio. De gracia recibiste, dad de gracia. Aquí podemos ver, amados hermanos, que muchos han levantado un changarro, que muchos han levantado una falsa llamada iglesia, que han levantado 4 paredes y han ido a rentar un local para hacerse creer y hacer pensar a la gente que ellos son, bendito sea el Señor, enviados de Dios. Pero aquí podemos ver que los encontramos mentirosos, que los encontramos falsos, porque la palabra del Señor es fiel y verdadera. Otro pasaje más, cuando el Espíritu Santo escoge, cuando el Espíritu Santo envía, bendito sea Dios, a predicar. Vamos a leer en Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23. Libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 21 al 23. Estaremos leyéndolo. Bendito sea Dios. Dice la palabra. Dice las santas palabras de nuestro Padre Celestial. Y así habla nuestro Padre. 21. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor y en quien habían creído. Aquí podemos ver la constitución. Constituyeron, dice la palabra, ancianos. Aquí podemos ver en plural, no dice anciano. Constituyeron ancianos. Vamos a leer otro pasaje para que no nos quedemos ahí. Dice la palabra en el capítulo 13 de los Hechos también. Dice en el 2 y 3, voy a leer 13, 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí podemos ver que cuando Dios llama, no llama a un solo hombre, no pone y no establece a un solo hombre a ministrar. Es lo mismo que está diciendo acá en Tito. En Tito dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiesen lo deficiente y establecieses ancianos. Aquí podemos ver, la palabra es en plural, es ambos, no solamente uno, es dos o más. Dice que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución. Aquí podemos ver, y tenemos más versículos para ir y seguir estudiando. Bendito sea Dios. Por eso el administrador de Dios tiene que ser llamado por Dios y no por el hombre. Tiene que ser llamado por Dios. Y cuando Dios llama, no va a establecer solo uno, sino que va a mandar dos, porque Él los pone y Él los llama de dos en dos y los envía al ministerio. Pero es necesario que cada uno sea hallado fiel, que cada uno no esté, amados hermanos, con codicias deshonestas, de ganancias deshonestas, como la palabra del Señor nos dice. Voy a leer un pasaje aquí en las Escrituras. Capítulo 4 de Primera a los Corintios. Dice así, del 1 al 2. Así pues, téngannos los hombres, dice, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel.
cada uno sea hallado fiel. Amado hermano, podemos ver hoy en las congregaciones que hoy se llaman Iglesia de Cristo, que hoy se llaman y le ponen un nombre, amados hermanos. Cada uno es la iglesia de Pancho, la iglesia, bendito sea Dios. Pero aquí podemos ver que todo esto es necesario que acontezca. ¿Para qué? Para que podamos ver lo falso y lo verdadero. ¿Cómo usted conoce lo verdadero? Escudriñando la palabra, porque la palabra es fiel y verdadera. La palabra, amados hermanos, es la que nos ilumina, la que nos alumbra, para que podamos ver que quienes van caminando en el error y quienes están caminando conforme al llamado de nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios. Un administrador debe de ser honesto, debe de ser, amado hermano, un hombre lleno del Espíritu Santo, que no, bendito sea Dios, que no tome cerveza, que no tome vino, sino, amado hermano, que sea lleno de la palabra, lleno del conocimiento de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, para que pueda obedecer lo que el Espíritu Santo le habla a través de esta palabra. Bendito sea Dios, que sea fiel en todo, amados hermanos. Es necesario que sea fiel en todo, porque dice la palabra: irreprensible, marido de una sola mujer, y que tengas hijos creyentes y que no estén acusados de desilusiones ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Amado hermano, aquellos que son llamados al ministerio son llamados administradores, alguien que administra. Ellos no son más, no son menos que nadie, ni son más que nadie. Todos, amados hermanos, en Cristo somos iguales. Aquí en la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo no hay jerarquía, no hay niveles, sino, amado hermano, todos somos iguales. Por eso, pero es necesario, pero lo que ha pasado hoy en día, que porque solamente ellos se han puesto por sí mismos y no han sido llamados por nuestro Salvador, ellos se han titulado, ellos dicen: aquí yo soy el pastor y aquí yo soy el que mando. Mentira de Satanás, porque el administrador no es el que manda y comanda se llama Jesucristo, se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que tiene la autoridad. Nosotros solamente somos servidores, siervos inútiles, amado hermano, que aún haciendo lo que hacemos no somos dignos. No somos dignos, porque Él nos ha alcanzado por su gracia. Él nos ha alcanzado, amado hermano, no porque nosotros éramos merecedores. Nuestro merecimiento era, amado hermano, la condenación, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Bendito sea Dios. Pero el hombre se ha envanecido, su corazón, amado hermano, se le ha envanecido, llamándose, poniéndose títulos: aquí el que manda soy yo, dice, amado hermano. Y por eso, ahí podemos ver la falsedad. Podemos ver la falsedad, ¿por qué? Porque Él no quiere que nadie lo exhorte, que nadie le señale sus herejías, que nadie le señale su falsa doctrina. Bendito sea Dios. Ahí podemos ver, amados hermanos, por eso dice en Efesios: pero sed llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, dice, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Vamos a ver un pasaje donde se nos habla el apóstol Pedro, nos habla nuestro hermano Pedro allí, y nos dice que nadie más que nadie. Usted va a ver lo que vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 4. Miren lo que dice. Bendito sea mi Padre. Primera de Pedro dice así: apacentad, dice, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto,
no por hacer dinero, no porque me van a pagar, no porque voy a recibir dádivas. Amado hermano, aquí nosotros, dijo Cristo, de gracia recibiste, en el 10:8 que leímos de Mateo, de gracia recibiste, dad de gracia lo que por gracia has recibido. ¿Alguien pudo pagar? ¿Alguien pagó por la salvación? El único que pagó y que dio su sangre por usted y por mí se llama Jesucristo. Y Él es el pastor de las ovejas. Dice, mis ovejas, dice en el Juan capítulo 10, versículo 5 en adelante, dice, mis ovejas oyen mi voz, porque yo soy el buen pastor. El buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. ¿Hay algún hombre que haya dado la vida por alguien? Y aunque la da en vano, porque esa sangre es inmunda, esa sangre es impura. Pero la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, era una sangre limpia que podía redimirnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el Cordero de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Podemos ver, amados hermanos, el llamado. Apacentar primeramente a la grey. ¿Cómo podemos apacentar? Lo que estoy haciendo, amado hermano, apacentando, dando pasto, dando alimento para aquellas ovejas que están perdidas, para aquellas ovejas que van siguiendo a un falso pastor, para aquellas ovejas que van siguiendo a un falso profeta, a un falso, bendito sea Dios, ministro de Satanás. Porque aún nuestro adversario se disfraza como ángel de luz, amados hermanos, y es el cuidado que nosotros debemos de tener. Dice, no como teniendo señorío, dice, bendito sea Dios. Dice el 5, y todos sumisos unos a otros. ¿Qué quiere decir sumisos? Sometidos. Que alguien puede venir a mí y exhortarme. Asimismo, podemos ver, amados hermanos, cuando el apóstol Pedro se estaba desviando. ¿Qué hizo nuestro hermano Pablo? No vino el hermano Pablo y lo exhortó. Lo exhortó y le dijo que estaba haciendo algo que no debía hacer. Y aquel varón, como es un varón de Dios, al instante, amados hermanos, se pudo haber enojado, pero después reconoció y después siguió predicando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bendito sea mi Padre. Vamos a leer otro pasaje, como nos está llamando aquí. Bendito sea Dios, aquí en Tito 1. Dice que fuere marido de una sola mujer. Bendito sea Dios, porque es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero y no codicioso de ganancias deshonestas. Vamos a leer un ejemplo de alguien que era y fue, bendito sea Dios, fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Pablo hablándonos aquí en la epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, en su versículo 3 al 6 voy a leer. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres. No estamos para eso. No para agradar a los hombres, dice, bendito sea Dios, sino, dice, sino a Dios, que aprueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Aquí podemos ver que nuestro hermano Pablo
Él nunca predicó el evangelio para recoger diezmos. Nunca hizo esto para hacerse rico. Nunca hizo eso para no trabajar. Él siempre decía que según él, lo que había recibido de Cristo, el mandato, él lo compartía. Aquí podemos ver otros pasajes de nuestro hermano Pablo diciendo que aún estas manos me han servido para no servir de carga a nadie, para no cargarlos con un falso diezmo en dinero. Bendito sea Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo falso diezmo en dinero? Porque si usted quiere dar el diezmo y quiere cumplir la ley, hágalo. Si usted cree que por eso es salvo, lo puede hacer. Pero sabemos que nadie puede guardar la ley, como dice Santiago, porque si alguno falla en un punto, que lo quebranta todo, dice la palabra. Entonces, amados hermanos, es necesario que el ministrador, que el hombre de Dios, sea irreprensible. Que no esté, amado hermano, con codicias deshonestas, sino, amado hermano, que venga fiel en lo que ha sido instruido, si es que ha sido enseñado por Cristo. Pero si no ha sido enseñado por Cristo, va a predicar herejías, va a predicar cosas inventadas de su propia mente carnal, de su vana sabiduría animal diabólica. Bendito sea el Cordero de Dios. Vamos a leer otro pasaje. Timoteo capítulo 6, en su versículo primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 en adelante. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Qué quiere decir envanecido? Que está delirando, que está inventando, que está imaginando cosas que el Señor Jesucristo nunca dijo y nunca mandó a su iglesia amada. Bendito sea Dios. Pero sabemos, por eso podemos ver al falso. Dice: estableciese ancianos, como ya lo vimos. Siempre Jesucristo, nuestro Salvador, los enviaba de dos en dos. ¿Para qué los enviaba de dos en dos? Para que se reprendieran el uno al otro y que ninguno cayera en descrédito y avaricia. Bendito sea el Cordero de Dios. Por eso dice: de gracia dad, así como lo has recibido de gracia. Mateo 10:8. Y podemos ver en Lucas, en Marcos también, Marcos capítulo 6, versículo 6, 7 al 10. Allí podemos verlo también. Bendito sea Dios. Que el Señor ayude a estos farsantes y que Él les permita, hijos de todo engaño, que les permita arrepentirse. ¿Por qué? Porque vemos que por eso las almas no quieren escuchar de la palabra. Cuando sale a la calle uno dice: ¿ustedes a qué denominación pertenecen? ¿A qué secta pertenecen? Pero nosotros, amados hermanos, no pertenecemos a ninguna secta. Somos el cuerpo glorioso de nuestro Salvador, de nuestro Señor, y predicamos la palabra tal y como se nos ha encomendado, tal, sin ponerle, sin quitarle, sin añadirle. Dice: conforme a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice: si alguno enseña otra cosa, está envanecido y no ha sido enviado por Cristo. Está envanecido, nada sabe. Óigase bien, está su mente vacía, está su pensamiento vacío y delira, está loco. Cuando alguien está delirando, amados hermanos, usted dice: mira que está loco, está loco. No sabe lo que dice, no sabe lo que habla. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman, dice, que toman la piedad, que toman el evangelio, que toman la palabra de Dios, que toman las sanas palabras de nuestro Padre. ¿Para qué? Para predicar sus herejías. Bendito sea Dios, como estuvimos aprendiendo hoy en el estudio. Dice: toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales.
Amado hermano, si usted se está reuniendo con estos lobos rapaces y le dicen que pacte, le dicen que traiga su diezmo al alfolí, que Dios le va a dar más, amado hermano, no crea esa mentira. Eso es una mentira. Quieren enriquecerse y quieren mandarlo a usted al infierno junto con ellos. Pero nosotros, amados hermanos, que no medramos la palabra, que no cambiamos la palabra, que no predicamos nuestras propias palabras, sino la palabra que se nos ha sido encomendada por nuestro Padre. Porque dice la palabra: así que teniendo sustento ustedes y abrigo, teniendo ropa, amados hermanos, estén contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y perdición. Van perdidos, amados hermanos. Pero que el Señor tenga misericordia de estas personas que toman la piedad como fuente de ganancia. Es necesario que el administrador, amado hermano, predique la palabra, no por la fuerza, no por ganancia deshonesta, que apaciente la grey, como dice nuestro hermano Pedro también. Apaciente la grey, dice, no teniendo señorío, no como que se haga una jerarquía y que diga: aquí yo soy el mero bueno, el mero pastor de pastores. Bendito sea Dios, el líder de líderes, amados hermanos, se llama Jesucristo. Él es el único que pudo dar su vida en rescate por muchos. Aunque uno que diga: yo puedo morir por un alma, ¿de qué le sirve esa sangre? Como dije, está contaminada, pero la sangre del Cordero, pura, limpia y sin mancha y sin pecado, es el único quien puede salvarnos. Bendito sea Dios. Esto no se trata de una jerarquía. Por eso podemos ver allá en el libro de Mateo, San Mateo, bendito sea Dios, nos habla Cristo también. Y podemos ver en los evangelios, amados hermanos, cuando los discípulos se le acercan y le dicen: ¿quiénes serán? ¿Quién va a ser el mayor de nosotros? Le pregunta. Entonces le dijo, vino Jesucristo, les comentó y les dijo: los reyes y los gobernantes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes, les dijo, ustedes, déjenme decirles que entre ustedes no va a ser así. No va a ser así. Entre ustedes, dice, todos aquí son como hermanos, le dijo. Todos aquí son hermanos. Entonces, amados hermanos, ¿cómo vamos a vernos como hermanos? Exhortándonos los unos a los otros. Pero hoy hay un pastor en cada secta, hay un pastor en cada denominación. ¿Por qué? Ellos dicen: aquí yo soy el pastor y usted no me puede decir nada. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Porque no son puestos por el Espíritu Santo. No son llamados por el Espíritu Santo. No son puestos por nuestro Señor y Salvador. Sino que son ellos autonombrados para llevar ganancias deshonestas. Para vivir de la gente. Para vivir del Evangelio, amados hermanos. Para vivir de lo que la gente les da. Hay que tener mucho cuidado. Bendito sea el Cordero de Dios. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo 1 al 5. Bendito sea nuestro Padre eterno, que nos permite compartir esta bella palabra. Esta palabra que nos exhorta para que ninguno caiga en descrédito y que ninguno, amados hermanos, pueda apartarse. Bendito sea Dios. Apartarse del camino verdadero. Dice 2 de Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La única exhortación que podemos hacer es con la palabra de Dios, es con la palabra de nuestro Padre Celestial, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Bendito sea Dios. Conforme a sus propios deseos, y apartarán, dice, de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio y soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es un llamado a cada uno de nosotros a cumplir el ministerio, no por ganancias deshonestas, a predicar la palabra, porque a eso hemos sido llamados.
Usted no ha sido llamado para solamente, amado hermano, estar de brazos cruzados que yo soy salvo. No, sino predique, porque la falsedad está aumentando. Es necesario que hombres de Dios, verdaderos de Dios, verdaderamente llamados por el Padre, sacados del mundo para santificación, se levanten a predicar la palabra. Bendito sea Dios, ya sea en la calle, ya sea en las redes sociales, sabiendo, amados hermanos, que tenemos este medio para compartir el mensaje. Bendito sea Dios. Ayúdenos, Señor amado. Vamos a leer el último versículo para terminar. Segunda de Timoteo, voy a leer capítulo 2, versículo 1 al 4. Segunda, tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Si Él dijo de gracia dad, es que de gracia vamos a dar. Si Él nos dijo que fuéramos y que no lleváramos, amados hermanos, alforja, es que no vamos a llevar, sino que Él va a proveer, Él va a dar. Y de gracia recibido, de gracia no cobre. Si canta para Dios, ¿cómo va a andar cobrando? Si predica para Dios, si predica porque nuestro Padre Celestial lo ha llamado, ¿por qué va a cobrar? ¿Por qué va a poner una tarifa? Él no cobró, Él no dijo, miren, estoy muriendo por ustedes, tienen que pagar tanto, tienen que dar diezmos, tienen que dar ofrendas. Amados hermanos, no, ya basta, ya. Basta de falsedades, bendito sea Dios. Y así, amados hermanos, ánimo, porque el unigénito viene, el Hijo del Padre viene a levantar a esa novia ataviada, a esa novia que no se ha contaminado con el mundo, a esa novia que se ha apartado, a esa novia para poder presentársela a sí mismo, como dice la palabra en Apocalipsis. Bendito sea Dios. Y si usted está en ese cuerpo glorioso, bendito sea Dios, le animo a que se levante. Levántese, levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bendito sea Dios. Ánimos, amados, y que el Señor me los bendiga.